El gran objetivo del mundo romano era avanzar en sus intereses, y la matemática teórica no era de su interés. Eso no me sorprende. Los números romanos no facilitan en nada las cosas. Mírenlos. Son versiones mejoradas de las viejas marcas en los huesos. La única novedad es que hay más símbolos mientras la cifra sea más alta. El 5 es B, el 10 es X, el 100 es C, hasta llegar al símbolo del millón. Pero solo se trata de un sistema para contar. Está bien para las inscripciones en las tumbas, pero no es apropiado para las complicaciones de la matemática teórica. Tratemos de escribir 1000 millones. En nuestros números modernos tardé como 8 segundos. Ya lo intenté. En números romanos tardé como 16 minutos. No nos sorprende que los romanos no usaran sus números para calcular. El cálculo debía hacerse en una tabla de contar, una versión antigua del ábaco. Los números solo se usaban para registrar los resultados finales. Quizás no sea coincidencia que hoy, a diferencia de los griegos, hoy no recordemos a un solo matemático romano. Al expandirse el poderío romano, también lo hizo su sistema numeral. En los próximos 500 años, toda Europa, desde España hasta Turquía, caería bajo control romano. Incluso luego de caer su imperio, su sistema numeral sobrevivió. Pero aunque el sistema numeral parecía ser indestructible, no lo era. Su némesis llegó del este, de India para ser precisos, en el año 500 de nuestra era, años más, años menos. El 1 tenía un primo hindú que vivió por algún tiempo envuelto en una atmósfera bastante exótica. El iluminado. Los hindúes parecían estar menos preocupados por su organización militar que por renunciar al mundo y hallar la iluminación. Pero el nirvana no queda a la vuelta de la esquina. Para alcanzarlo se requiere de un viaje muy largo que toma muchísimo tiempo. Para cumplir con esto, los hindúes dieron con unos números estupendamente grandes. Por ejemplo, está el Rajú. Un Rajú es la distancia que recorrería Dios en 6 meses. Si viajara 1 millón de kilómetros, cada vez que pestañara. También está el palya. Un palya es el tiempo que tarda en apilar un cubo de lana de 10 kilómetros de alto si ponemos un hilo por cada siglo. Este lo puse hace poco. Pues estos eran los números que lo harían sentir a uno muy pequeño, de no tener una pequeña ayuda de los amigos. A diferencia de los romanos, los hindúes desarrollaron un sistema para manejar los grandes números. Desarrollaron un símbolo distinto correspondiente del 1 al 9. 1, 2, 3. Si lo haces rápido, obtienes los números arábigos. No, no son arábigos, son hindúes. Los utilizamos desde el 500 después de Cristo. Tienen razón, ¿saben? Los números que usamos hoy se llaman arábigos, pero en realidad nacieron en India hacia el 500 antes de Cristo. Pero hace unos 1500 años, o quizás un poco más, si vuelven a ver este programa después, a alguien se le ocurrió una estupenda, increíble y extraordinaria idea. La mayor revolución en los números desde que los sumerios inventaron la matemática. Una creación que cambiaría al mundo. Inventaron un número completamente nuevo. Y ese número está aquí, dentro de este pequeño templo de 11.000 años de antigüedad, localizado en Wailor, al norte de India.
Luego de un viaje de como 1000 kilómetros, al fin voy a verlo. Nick, está cerrado. Por lo pronto, esperamos. Y mientras esperamos, me pregunto por qué no inventaron antes este nuevo número. Es un número muy sencillo, que se dice en solo un momento y se dice en menos de un segundo. Ya llegó. Pero una vez inventado, cambió la vida del uno, así como también la vida de todo el mundo. Pues aquí estamos, el primer ejemplo indiscutible del gran invento hindú. El nuevo número, el santo grial de los números. El cero. Por primera vez en la historia humana, habían convertido la nada en un número. La inscripción habla de un jardín que fue plantado para suministrar flores para el templo. Para asegurar que hubiera suficientes flores, el jardín debía medir 187 por 270 astas, unas 8 hectáreas. Bien, mientras los romanos usaban los números para registrar sus conquistas y contar cadáveres, esta gente los usaba para asegurarse de que tuvieran suficientes flores. Muchos se preguntarán por qué tanto alboroto. Es decir, ¿cuál es la maravilla de inventar un símbolo que no significa nada? Es decir, si alguien me preguntara qué tengo en la mano, solo le diría que no tengo nada en la mano. No necesito un cero para responder eso. Pues un cero por sí solo no significaría nada, evidentemente. Pero si combinamos el cero con el 1, suceden cosas mágicas. Y cuando se les une el resto de la tropa, los resultados son espectaculares. Con solo 10 dígitos, los hindúes podían dar con números infinitamente grandes. E infinitamente pequeños también. Los romanos no podían hacer eso. El 1 había conseguido al compañero perfecto en el 0, una sociedad que iba a cambiar el mundo. Gracias al resto de los dígitos, la ciencia de la India pudo adelantarse. Por ejemplo, los astrónomos de la India adelantaban por siglos a sus colegas del mundo cristiano. Los científicos hindúes resolvieron que la Tierra se movía sobre su propio eje y que se movía alrededor del Sol. Algo que en Europa Copérnico descubrió apenas 1000 años después. Los científicos hindúes también calcularon el diámetro de nuestro planeta con un margen de error menor al 1% de la medida verdadera. Todo esto fue posible gracias al 0, al 1 y al resto de los números que conforman el sistema. Eran una sensación y su fama comenzó a recorrer todo el mundo. Tarde o temprano habría un conflicto con los números romanos. Pero por ahora, el 1, el 0 y el resto de sus amigos lograron cruzar el desierto de Arabia. El 1 va a Occidente. Así se apoderaron de una de las sociedades más sofisticadas de la época, enclavada en lo que es hoy Irak.